Bueno, mis hermanos, muy buenas noches a todos. Vamos a abrir 1 Corintios, capítulo 16. Se termina esta carta tan llena de enseñanzas que venimos considerando los días viernes. Una carta que, como hemos dicho más de una vez, es una carta de respuesta, que significa que es una carta que responde una cantidad de interrogantes que los corintios le enviaran al apóstol Pablo para saber cómo conducirse ante distintas situaciones de la vida, ahora que eran del Señor. Entonces Pablo, guiado por el Espíritu Santo, escribe esta carta que nos dejó tantas enseñanzas a nosotros, ¿no? Algunas cartas un poco por la extensión y por los temas, tiene una gran variedad de temas. Y hoy terminamos el capítulo 16. Y yo le propongo, hermano, hacerlo al revés como lo hacen los judíos, empezando a leer de atrás para adelante. En vez de empezar por el versículo 1, empezamos por el último. Los judíos leen así, de atrás para adelante, nosotros de adelante para atrás. Tengo una Biblia judía y el Génesis está en la última hoja y es rarísimo, pero bueno, ellos lo hacen. Bueno, vamos a comenzar desde atrás para adelante. Dice el verso 19 de esta manera: las iglesias de Asia os saludan, Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor, os saludan todos los hermanos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo, con beso santo. Yo, Pablo, os escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesús sea anatema, el Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos vosotros. Amén. Un poco el sello paulino en los saludos, ¿no? La gracia del Señor Jesucristo esté con vosotros. Y acá le suma: y mi amor en Cristo Jesús también. Es la sección de los saludos. La sección más larga de saludos que hay es Romanos capítulo 16, otra carta que escribió el apóstol Pablo. ¿Por qué son tan importantes los saludos? No había otro modo de comunicación. El modo de comunicación eran las cartas. No había teléfono, no había nada. Nada de todo lo que nosotros tenemos hoy, que podemos llamar y hablar con alguien que no hablamos hace mucho, compartir un ratito. Acá no, y estas cartas tardaban en llegar. Y los saludos son importantes. En nuestra sociedad se transformó un poco en una formalidad. Bueno, che, saluda a la familia. Bueno, y entonces ni se acuerda del saludo a la familia, porque es una formalidad. Distinto es cuando decís: mira, te pido por favor que cuando llegues saludes a Guillermo, mandale mis saludos, porque cuando es así puntualmente, es decirle al otro: me acuerdo de vos. Y esto es importante. Entonces los saludos son importantes en la Biblia, no son un relleno. En nuestra sociedad, repito, sí, son a veces una manera de decir, pero acá era muy importante. Y si lees Romanos 16, te das cuenta cómo Pablo tiene presente a tantos hermanos en distintas situaciones de su vida que han estado y los reconoce, y qué importante habrá sido para ellos recibir estos saludos, saber que el apóstol lo tenía presente en sus oraciones. Así que, pasando de la parte de los saludos, vamos a la parte de los reconocimientos. La parte de los reconocimientos van del 15 al 18, y dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas son los primeros frutos de Acaya, de los gentiles, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Estéfanas, Fortunato y Acaico confortaron mi corazón. Se dice lo mismo de Onesíforo y se dice lo mismo de Filemón. Confortar el corazón es darle alivio al alma, es escuchar a veces un corazón que está envuelto en llamas, que tiene por dentro esa fiebre que solamente puede tener el corazón, esa necesidad de hablar con otro, de estar solo. Y Pablo hace un reconocimiento para Onesíforo, para Filemón, para estos tres hermanos que confortaron el corazón de Pablo. Uno dice: ¿cómo puede ser? Pablo debiera ser quien conforta a todos. Bueno, no hay hombre sobre la tierra, no hay mujer que no necesite en algún momento de la vida ser confortado.
que le den confort a su alma, gracias, por el momento que atraviesa. Y acá hay un reconocimiento especial. Dios no es injusto para olvidar el trabajo de nadie. Y el poner el oído, más que nada poner el oído, y dar una palabra si es que la tenemos, es muy bueno. ¿Y cuánto bien hace? Muchas personas necesitan que nos escuchemos. Del 13 al 14, un consejo: velad, estad firmes en la fe, portaos varonilmente y esforzaos, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Bueno, es un consejo donde se nos llama a portarnos varonilmente, y dirán las hermanas, ¿y nosotras qué tenemos que ver? No, es una postura de valor, de asumir responsabilidad frente a las cosas. Portaos varonilmente, como corresponde a hijos de Dios. Los hijos de Dios en el Señor hacemos frente a las situaciones. Eso es lo que tiene que hacer un varón. Y una mujer, más allá del género, lo mismo, ante las situaciones de la vida, portarnos como hijos de Dios, varonilmente, afrontando las situaciones. Y termina diciendo, todas vuestras cosas sean hechas con este ingrediente que se menciona tanto en la Biblia, ¿no? Que es el amor, que debiera ser el motivo de las cosas que hacemos. Cada tanto creo que nos tenemos que preguntar por qué hacemos lo que hacemos. La vorágine de hacer cosas, la vida, lo cotidiano, pero cada tanto creo que es bueno en esos tiempos de evaluación preguntarnos por qué hacemos lo que hacemos. Y qué bueno que sería tener la respuesta que lo hacemos por amor de Jesucristo, que es lo que movilizó a tantos queridos a dar la vida por el Señor. Muchos dieron la vida en el martirio y muchos dieron la vida a lo largo de los años. ¿Por qué? Por amor a Jesucristo. Porque ser del Señor en este tiempo significaba problemas. Hoy la gente nos saluda y dice, qué bueno, no, yo conozco otro así, así. Pero en este momento, ser del Señor era anotarse en la lista de las víctimas y los problemáticos. Así que solamente por amor de su nombre, decía Pablo, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura. No hay otra motivación. Esto no es un negocio. Esto no es otra cosa que servir al Señor, el cual dará la recompensa en su momento, pero Dios quiere que todos nos podamos responder que lo hicimos por eso. Por el contrario, dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, ni por pelearse con otro, ni por mostrarse. Nuestras cosas tienen que estar hechas por esta motivación que es el Señor, que nos espera al final del camino, que nos acompaña en el camino, pero que nos espera al final del camino. Bueno, hay otra partecita para terminar, y son las noticias. Acá hay noticias. El viaje de Pablo, el viaje de Timoteo, el consejo para que los reciban. Bueno, todo esto va desde el versículo 4 y hasta el 11. Y el 12 habla de un hombre muy particular. Pablo dice, yo voy a viajar, posiblemente iban a llevar un donativo a las iglesias de Jerusalén, que estaban en una situación mala por ser del Señor, eran expulsados de sus familias, perdían sus negocios, eran excluidos socialmente. La iglesia en Jerusalén era muy pobre, entonces los gentiles, aquellos que no son judíos, habían determinado hacer una ofrenda colectiva entre muchas iglesias, y Pablo dice, si fuere necesario, yo mismo iré dando seguridad a toda esta situación. El tema de la plata es un tema muy espiritual y en la iglesia lo tiene que manejar gente muy espiritual. Siempre que pensamos en los administradores, pensamos en hombres o mujeres, ¿no? Fieles, sin apremios económicos, para que no sean tentados, y espirituales. No hay tarea en la iglesia que no sea espiritual. Cuando hubo que repartir sopa, ahí en Hechos capítulo 6, había problemas en el reparto de alimentos entre los griegos y aquellos que no lo eran, los judíos, y pusieron diáconos, servidores. ¿Cuál era la característica? Llenos de sabiduría y del Espíritu Santo. No es que esta tarea es espiritual y la otra no es espiritual. Porque todo lo que hacemos lo hacemos para el Señor, hermano, por lo tanto tiene un corte espiritual. Así que acá se dice Pablo, esto es lo de la ofrenda, si fuera necesario yo voy a viajar con ellos. Después dice, miren que los va a visitar Timoteo, encamínenlo,
¿Qué significa esto de encaminar? Darle el dinero necesario para el viaje, para los gastos del viaje. Porque la palabra de Dios dice que no existe el soldado a sus propias expensas. El soldado no se compra las balas ni el arma, todo le es provisto por el gobierno. Él tiene que tener todo eso. Él es soldado, pero hay quien lo sostiene. En la obra de Dios pasa lo mismo. Hay obreros, pero hay que darle todo lo necesario para que ellos puedan hacer la obra. Entonces pide que si va Timoteo, lo encaminen, le den todo lo necesario para seguir adelante. Pero en el último versículo, en el 12, se habla de Apolos, un hombre que se hizo conocido por su elocuencia y su manera de presentar el Evangelio. Y dice que fue de mucha bendición a los que por la gracia habían creído. Fue discípulo de Priscila y de Aquila. Ellos lo prepararon, un hombre elocuente, poderoso en las Escrituras. Tenía su público, ¿se acuerdan cuando empezábamos a leer la carta? Yo soy de Apolos, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo. Así que era una persona relevante. Sin embargo, dice el verso 12, acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero ya cuando tengo oportunidad. Le pedí que vaya y no quiso, no tuvo ganas. Pasa, y hermano pasa, esto no se puede hacer a la fuerza, esto es voluntario. Y este hombre que tiene esta estatura, que fue reconocido, que había gente que se encolumnaba detrás de él, en este momento Pablo le pide, mira, tenés que ir. Dice, mira, la verdad, no tengo voluntad. Y Pablo dice, bueno, ya irá cuando sea el momento. No se puede, hermano, hacer la obra con la pistola en la cintura, ¿no? Obligando a la gente por la fuerza, no sirve. El servicio al Señor es voluntario, con ánimo pronto, dice el texto, voluntariamente. No se puede hacer por obligación. Pero bueno, llegamos entonces a los primeros versículos, que es el tema de que vamos a hablar en esta noche, que es el tema de la ofrenda. Es un tema que, si bien entra en el último capítulo, está citado más de una vez, está citado en 2 Corintios, está citado en la carta a los Filipenses, y es un tema que, si bien muchos lo conocemos, va variando con la situación económica del país y va variando con nuestra propia situación espiritual. Las dos cosas se mueven, la situación económica del país y nuestra situación espiritual, porque la ofrenda no es lo mismo que la limosna. La limosna es lo que le damos a aquel que está pidiendo en la calle, en una situación de desamparo y demás, o si venimos con el auto, el chico que limpia el vidrio, bueno, le damos algo, según a veces nos sorprende, pues ya va a abrir el tráfico, y bueno, lo que encontramos, le damos lo que podemos. Eso es la limosna. La ofrenda no, la ofrenda tiene que ver con algo que se ofrece. ¿A quién se le está ofreciendo? Se le está ofreciendo al Señor. La ofrenda, si bien la reciben personas, es para el Señor. Por lo tanto, siempre nosotros tenemos que estar revisando en el devenir del tiempo, donde vuelvo a decir, varía la situación económica y la situación espiritual, nuestras ofrendas, porque son para el Señor, hermano. Y a Dios no se le da limosna. En el capítulo 6 de Mateo se habla de la limosna y dice, no sepa a tu izquierda lo que hace la derecha, lo que hagas por alguien en la calle. Hoy escuchamos que a unos vecinos se le quemó la casa, no le quedó nada. Bueno, la iglesia está movilizando, juntando algunas cosas. Es un poco, si alguien hace eso, bueno, que nadie lo sepa, ya está. En definitiva también se hace para el Señor. Pero la ofrenda es algo que se ofrece al Señor y tiene que tener, como muchas veces decimos, significado. La gente que no conoce nos dice, ustedes del diezmo, ustedes son los del diezmo. Nosotros no somos los del diezmo. La enseñanza del diezmo es una enseñanza que está vigente en el Antiguo Testamento, donde en realidad no es el 10%, sino el 23%. El 10% era la ofrenda, pero después había ofrendas voluntarias, primicias, una cantidad de cosas más, donde una familia judía terminaba poniendo el 23% de sus ingresos, dándolo al Señor. De esta manera uno reconoce que lo que es, lo que tiene, lo debe al Señor. Que tanto sea el 10, el 23, el 15, el 8, lo que sea, es del Señor, y que lo que nos queda en el bolsillo también es del Señor. La ofrenda no es un peaje. Dice, bueno, ya puse, ahora la que queda la gasto. No, tanto la ofrenda como lo que queda en el bolsillo o en la mesita de luz es del Señor. Mía es la plata, mío es el oro, dice Dios,
Y entre otras cosas, hermanos, no tienen necesidad. Dios no tiene necesidad por ser el dueño de todas las cosas. Y la iglesia, por la gracia de Dios, al menos en este lugar, tampoco. La casa de Dios, siempre repetimos, tiene una hermosa característica que es la abundancia de pan. Nosotros hemos, a través de los años, hecho muchas obras de edificios, de distintos emprendimientos, y en este caso particular, porque hay casos de todo tipo, nunca tuvimos los números en rojo, ¿no? Se sabe de qué habla, todo comerciante dice, tengo los números en rojo, y en la economía familiar dice, tengo los números en rojo, tengo la tarjeta llena, debo, estoy debiendo. Nunca la iglesia del Señor en este lugar, y reconocemos su misericordia, nunca estuvo en rojo. Y a través de eso pudimos hacer todas las obras del centro deportivo, acá, en distintos lugares, colaborar con otros lugares, como decimos tantas veces, porque Dios dice, mía es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que no es que damos por una cuestión de necesidad porque hay que tapar un agujero, no se trata de eso. Damos porque es una forma de reconocer y de agradecer al Señor. Por eso no se habla de diezmo, sino de cada uno de como se propuso en su corazón. No. Lo del diezmo, vuelvo a decir, y lo repetí muchas veces. Hay momentos de la vida donde el diezmo es como pagar la luz, es un trámite. Si yo gano 500.000 pesos por mes, la verdad que poner 50 en la bolsa no me significa nada, porque me quedan 450.000. Si yo ganase 50.000, el diezmo de 5.000 movería fuertemente mi economía. No tiene sentido. Sí, lo que yo haya propuesto en mi corazón como un reconocimiento al favor y la gracia de Dios para conmigo. Esto está presente en el Antiguo Testamento, está presente en el Nuevo, se traía. A veces la ofrenda era un animal, a veces la ofrenda era vegetal, a veces la ofrenda podía ser de una libación, algo que se ponía para el Señor. Hay una canción muy vieja, yo a veces me acuerdo cuando hablo de esto, dice, este canto mío es para el Señor. Es una alabanza, es una oración. Ven conmigo, amigo, cantemos los dos la dicha infinita de nuestro perdón. Bueno, esto que hemos traído, esto que hemos preparado, es para el Señor. Todos recordamos a aquella viuda que el Señor tomó como ejemplo, ¿no? Porque había puesto todo lo que tenía, eran monedas, pero delante de Dios tuvo mucho valor porque puso todo lo que tenía. Entonces, lo importante es, como decimos siempre, lo que estamos ofrendando al Señor los domingos o el día que apartamos el dinero, ¿qué significado tiene en tu economía? Si no tiene significado, si no te mueve la aguja, como se dice ahora, es mejor no ponerlo. A veces digo en broma, si te sobran $10.000, no lo pongas, porque Dios no los precisa. No vamos a dar lo que sobra, vamos a dar algo que tiene un significado donde le estamos expresando, Señor, gracias, yo traje esto, yo preparé esto. Había ofrendas que eran vuelvo a decir, de animales. La familia que más tenía, por ahí un cordero, y los padres del Señor, como no tenían mucho, trajeron 2 palomas, es lo que había que ofrecer cuando nacía un chico. Pero es una forma de agradecer. Es un hecho espiritual la ofrenda. Es parte de nuestra adoración la ofrenda, no es un hecho económico, nada más. Por eso es tan importante. Es tan importante. Allí, en el último libro del Antiguo Testamento, Dios se queja contra su pueblo y dice, ustedes me robaron. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? En las ofrendas y demás. Le traían animales ciegos, con defectos, porque eran más baratos. Entonces venían con ese animal para sacrificar, pero lo compraban por menos y lo daban al Señor. Entonces dice ahí el profeta, anda a mostrárselo a tu príncipe. Como diciendo, anda a llevárselo a tu gerente, a ver si no salís por la ventana, ¿no? Pero bueno, aquella frase de que el Señor sabe, cubre tantos problemas, hermano. El Señor sabe, pero nosotros también. Y tenemos que ser conscientes de las cosas que damos al Señor. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Como nos hemos propuesto en nuestro corazón. ¿Cómo lo hacemos? Según hayamos prosperado, dice la palabra de Dios. No podemos dar lo que no tenemos. Hay quien cobra un sueldo fijo, hay quien trabaja por cuenta y a lo mejor un mes le fue muy bien y otro mes no le fue tan bien. Bueno, según haya prosperado es lo que Él va a preparar en su corazón para dar. Y dice también que lo hagamos generosamente, con alegría, porque Dios ama al dador alegre, hermano. Nadie lo haga por obligación, nadie lo haga por obligación. Siempre que hacemos la reunión de la cena pedimos que por favor las personas que nos visitan
no participen de la copa, no participen del pan, tampoco de la ofrenda. No, porque no tiene sentido si uno no le ha dado al Señor primero el corazón. ¿Qué sentido tiene darle plata? Dios no precisa, la iglesia tampoco. Entonces, generosamente, con ánimo pronto, con alegría. Mire, esto es un milagro de la gracia. Normalmente nosotros nacemos con las manitos cerradas. Cuando uno ve al bebé, siempre está así, ¿no? Parece que va a agarrar trompada a uno. Tiene la manito cerrada y a algunos nos llevó unos cuantos años empezar a abrirla. Y no es siempre una cuestión económica. No es siempre una cuestión económica. Hoy quería leer con ustedes, no suelo ir de un lado para el otro en la Biblia porque suelo decir que la gente se pierde, se distrae, pero necesitamos leer 2 Corintios 8, porque además del oído nos participa el sentido de la vista cuando estamos leyendo, entonces nos ayuda a fijar la enseñanza. Acá se va a hablar de los macedonios, no eran judíos, era parte de la iglesia que no eran judíos, estaban ahí en la zona de Acaya. Y dice Pablo en 2 Corintios 8, verso 1, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Una gracia de Dios se dio a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, pasando muchos problemas, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Estaban en problemas, tenían una profunda pobreza. Sin embargo, abundaron en riquezas de su generosidad, pues doy testimonio, dice el verso 3, de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos. ¿Qué palabras, hermano? Las palabras están puestas por el Espíritu Santo, ¿no? Pidiéndonos con muchos ruegos que le concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Los macedonios, muchos problemas, una pobreza profunda, pidieron insistentemente poder participar de esto que se estaba preparando para la iglesia de Jerusalén, que estaba en dificultades económicas. Por eso que no es un tema de riqueza o de pobreza, siempre es un tema espiritual. Hay gente de mucho dinero y no ofrenda bien o no ofrenda. Y lo mismo puede pasar con gente de poco dinero, pero muchas veces nos hemos sorprendido de personas que realmente en ofrendas especiales que se han hecho, ¿no? Las ofrendas especiales tienen nombre y apellido. Cuando hicimos el auditorio se hizo una ofrenda especial. ¿Qué significa? Que los jefes de familia íbamos a ofrendar, estaba la lista, y todo aquel que quisiera, pero por lo menos los jefes de familia, cada 6 meses, se suponía cuando estaba el aguinaldo, en aquel entonces un televisor de 20 pulgadas. Más o menos el valor, para orientarnos a ver de qué estamos hablando. La obra es gigantesca, está la gracia de Dios que multiplicó el televisor a lo loco y muchos esfuerzos de los hermanos, mucha mano de obra de los hermanos. Hoy sería un 32 pulgadas cada 6 meses. Esto es orientativo. El que puede lo pone, si no puede pone menos. Hermano, ¿sabe cuál fue la sorpresa? Que de 80 personas que participaron, se recogió el doble. Porque en aquel tiempo eran 1.000 pesos. Se juntaron 160.000. Algunos no habrá llegado a los 1.000, pero otros pusieron por 2 y por 3. Y nosotros los pastores que conocíamos los nombres, y más o menos tenemos una idea de la situación económica de cada uno, muchas veces quedamos sorprendidos de encontrar descendientes de los macedonios en esa lista, ¿no? ¿Qué nos sorprendieron? Que hermanas, viudas, algunas que habían preparado para el Señor y realmente nos sorprendieron, porque hay casos donde la iglesia es la que pone, la iglesia no presta plata. ¿Alguna vez alguna persona nos ha pedido algún préstamo? No. La iglesia no presta plata, la iglesia ofrenda. Si hay una necesidad, tomamos conciencia, es genuina, ven, se da el dinero, no se espera el retorno, porque lo precisa, no lo puede devolver, lo precisa, se le da. Por eso, repito, no es un problema de dinero, esto es un problema espiritual. La oración y la ofrenda, de alguna manera, son el termómetro de nuestra vida espiritual. La oración y la ofrenda.
Por eso no es de extrañar y no está ligado al buen pasar. Uno dice, bueno, tiene un buen pasar, debe ofrendar muy bien. Bueno, no lo sabemos porque nuestro sistema de ofrendas que tenemos son unas bolsitas negras que permiten mantener el anonimato. Es una enseñanza que se tomó de la limosna, que no tiene nada que ver, como veíamos recién. Las ofrendas en el Antiguo Testamento tienen nombre y apellido, y en el Nuevo Testamento también. Entonces la familia de tanto, con sus príncipes, tantos carros, tantas vacas, se sabía. Y en Hechos 5 viene Bernabé, pone el dinero de la propiedad, y así muchos, porque pensaban que el Señor ya venía, ponían el dinero a los pies de los apóstoles. Por lo tanto se sabía quién ponía una cosa y quién ponía otra. En muchas iglesias que han dejado este sistema, hay un sistema numérico donde cada miembro de la iglesia tiene un número, se asigna un número, y allí se pone en el sobre la ofrenda. Y solamente los pastores, tampoco lo saben los tesoreros, porque ven un número. Solamente los pastores saben quién es. Porque usted supone que yo ofrendo bien, si Omar es el pastor, todo, debe ofrendar bien. No sé. No se ve la bolsa negra adentro. Ahora, si mi número, que es el 103, llega a mano de los tesoreros, van a ver 103 y no van a saber. Pero si algún día se ve el informe del 103, los otros pastores, y pues se dan cuenta que no es tan así. Porque la bolsa negra me permite poner cualquier cosa ahí adentro. Más de una vez lo he dicho y no es en broma. Los tesoreros encontraron la llave de alguno, los geñoles, botones que cuando se caen los guardamos en el bolsillo, porque viene la ofrenda y no estoy preparado, entonces entro a manotear lo que hay y lo pongo, y después voy a ir a buscar la llave de tesorería o los geñoles. No, hermano, lo que vayamos a dar con significado, vuelvo a decir, no es un tema numérico, es un tema espiritual, hay que prepararlo para el Señor. Y es un hecho de fe, porque a nadie le sobra el dinero. Sin embargo, cada cristiano dice que si yo aparto esto para el Señor, y yo lo voy a dar. Los macedonios, en una situación de extrema pobreza. La pobreza no es un justificativo para no ofrendar. Siempre podremos dar algo. La viuda dio 2 monedas. Los macedonios abundaron en riquezas de su generosidad, pero eran profundamente pobres. Por eso, hermano, tenemos que desterrar el tema de si es pobre, si no es pobre. Muchas veces nos hemos sorprendido. Bueno, y si tuviésemos conocimiento numérico los pastores, y a mí me daría vergüenza poner cualquier cosa adentro, porque en el final de los casos me daría vergüenza. Entre tanto, la bolsa negra esté, la vergüenza se quedará en la puerta. Algún día tal vez lo podamos implementar. Bien, es una cuestión espiritual. Y Filipenses 4:17 lo voy a referir. Dice el apóstol Pablo lo siguiente: no es que busque dádivas. Pues andamos flojos con la ofrenda. Habla de la ofrenda que, como diciendo, los números no cierran. No, hermano, no, tiene que ver con la necesidad. No tiene que ver con la necesidad. Si bien a veces hemos hecho ofrendas especiales por el auditorio u otra cosa, no, yo lo voy a poner porque es para el Señor. Aunque del otro lado en tesorería los billetes se caigan por la ventana. No me importa. Yo preparé esto. Yo lo doy al Señor. Es mi manera de mostrarle la gratitud. No me importa si hay, si no hay. Si no hay, sí, me va a importar un poco más. Pero aun cuando hubiese. Pablo dice, yo no busco dádivas. Yo busco un fruto que abunde en vuestra cuenta. Hermano, ofrendar bien es hacerse un favor a uno mismo y a muchos otros que van a recibir el producto de esa administración. Cuando ofrendamos con conciencia espiritualmente al Señor, los primeros bendecidos somos nosotros. Después otros serán bendecidos con la administración que haga la iglesia del lugar en distintos casos. Necesidades de los santos, obreros, de edificio, lo que sea. ¿Se entiende, hermano, que esto yo lo preparo para el Señor? Dice Proverbios, hay quienes reparten y les ha añadido más. Hay quien retiene más de lo que es justo y viene una pobreza. Por eso, hermano, no lo pases por la máquina de calcular. A lo mejor te dice, estoy sin trabajo. Algo voy a poder apartar. Lo voy a hacer en fe, como aquella mujer que le quedaba un poquito de harina, ¿no? ¿Se acuerdan? Un poquito de aceite.
Y iban a comer eso con el hijo y se iban a dejar morir. Había una sequía terrible, nada que ver con lo que es ahora. Hacía 3 años que no llovía. Y el profeta vino y bueno, lo referimos muchas veces el pasaje, ¿no? Dijo, bueno, hacé como dijiste, pero haceme a mí primero. Con lo último que quedaba, dice que hizo esa tortita y se la trajo al profeta. La iban a comer y se iban a dejar morir con el hijo, hermano, ¿eh? Hay que ponerse en situación, pensar. Y dice que habiendo comido el profeta, el aceite de la tinaja nunca menguó. Y la harina nunca bajó hasta el día en que Jehová hizo llover nuevo sobre la tierra. Un milagro. ¿Cuántos milagros hay de provisión de Dios? Hermanos que nos podrían contar tantas. Cuando los misioneros vienen acá, nos sorprenden esos a veces, comentando de qué manera el Señor suplió. Porque si uno hace la cuenta, dice, no lo puedo poner, porque no llego a fin de mes. Hermanos, si lo propusiste en tu corazón, en el nombre del Señor, para el Señor, en fe, ponelo. No importa si tiene la iglesia o no tiene la iglesia, es otro tema. Es algo entre el Señor y yo. Ya conocen la gracia del Señor Jesucristo, dice Pablo, que por amor de nosotros, siendo ricos, se hizo pobre para darnos, para que fuésemos enriquecidos nosotros. ¿Cómo vamos a responder? Además de la obediencia, además del amor, económicamente, ¿cómo estamos respondiendo, hermanos, al Señor? Yo no busco dádivas, dice Pablo. No vinimos a tirar la manga hoy, ¿no? Como se dice en castellano, en argentino. Queremos un fruto que abunde en vuestra cuenta, que te vaya bien. Que te vaya bien. Económicamente siempre tengas lo necesario. Económicamente siempre tengas lo necesario. A veces personas que no nos conocen se quejan de la situación económica, ¿no? Y vos, por la gracia de Dios, tengo lo que necesito, lo cual es muchísimo. En este tiempo, tener lo que uno necesita es mucho. No estar muy endeudado, tener algunas deudas que podemos tener todos y las vamos saldando. Bueno, gracias a Dios. Muchos de los que estamos acá llevamos muchos años en este país y en la fe. Así que hemos vivido momentos de todos los colores, económicos y espirituales. Y a veces cuando los dos están bajos, se resiente la ofrenda. No, hermano, es un hecho de fe. En otro contexto le dijo el Señor a Marta, ¿no? Si creyeres, verás la gloria de Dios. Es un ejercicio de fe. Es para el que lo cree. Si no lo crees, no lo hagas. Por obligación no lo hagas. Por ver si te ven poner la mano en la bolsa, eso no lo hagas. Pasala la ofrenda. Si vas a poner algo que te sobra, no lo pongas, pasala. Es un hecho de fe. Como aquel que se cayó del barranco, ¿no? Y nos contaban los viejos, quedó colgado de la rama. Entonces él empezó a pedir a Dios que lo salve. Y vino un ángel y se puso al lado y dijo, bueno, ¿qué querés? Que me salves. Bueno, soltá la rama, le dijo. Y yo la rama no la suelto. Estoy agarrado acá, suelto la rama, me caigo a lo vacío. Si pongo esto no tengo nada. Ponelo. Si lo tenés en tu corazón, ponelo. ¿Y Dios cómo va a hacer? Ese es otro tema. Yo no sé cómo se multiplicó la harina, lo cierto es que se multiplicó y no bajaba y que el aceite no bajaba nunca. Obviamente los milagros no tienen explicación, por eso son milagros. Y se produjo. Mi hermano, revisemos el valor de nuestras ofrendas, porque la Biblia lo define como olor fragante. Como olor fragante, como el olor del incienso que se ofrecía allá en el tabernáculo. Pablo dice, yo lo he recibido todo y tengo abundancia. Olor fragante, acepto a mi Dios. A veces los domingos siguen apareciendo billetes que ya no tienen poder adquisitivo. ¿Qué sentido, hermano, puede tener? Alguno dirá, bueno, acordate que la viuda tenía 2 monedas. Bueno, pero yo creo que no todos tenemos la situación de esa viuda, ¿no? Lo que hace el tesorero lo junta y se los cambia al chino. Le lleva un paquete así y el chino está muy tontento porque al chino a veces le piden todo, hasta las monedas. Entonces lo usan de cambio. Pero hoy aquel billete que duró tanto tiempo con la cara de roca, hoy no compra una gaseosa. Bueno, no sé, cada uno sabrá. A lo mejor significa el boleto para volverte a tu casa y te volviste a pie, por lo tanto es oro en polvo. Ese billete de 100 pesos. ¿Se entiende, no? Pero si es poner algo.
¿Por qué dirán los hermanos si no pongo? No, hermano, no. No, pongamos con significado. Y si son esos 50 pesos con significado porque es el boleto y me tengo que volver caminando porque lo puse, gloria a Dios, tiene tanto valor como la ofrenda de la viuda. Si son el producto de mi falta de fe, si son el producto de poner algo por poner, bueno, hermano, pedirle perdón al Señor, le pido yo también perdón al Señor si lo hago, y demos al Señor, como decía David, no daré al Señor sacrificio que no me cueste nada. Oramos para que así sea, que sea una iglesia rica en fe, que tenga todo lo necesario. Pablo dice, sé tener abundancia y sé tener escasez. Todos los que estamos acá en algunos momentos hemos pasado situaciones de escasez. Yo personalmente tuve 2 despidos en mi vida de compañías que parece que nunca se iban a caer. Sin embargo, hubo reformas, no sé cómo se llama, estructurales, y de a 40 a 50 nos quedamos afuera. Y volví a casa con el telegrama y a cobrar el desempleo. Y bueno, pero fue un tiempo, hermano. La prueba es un tiempo. Para el Señor fueron 40 días. Empieza y termina. No se puede vivir cabeza abajo, siempre. Algo está mal. Algo está mal. Nada nos falta. Esa es la promesa. No que nos sobre, es que no nos falta. Oramos y le damos gracias a Dios. Padre del cielo, queremos darte gracias por el don inefable, por aquel tesoro de nuestra vida que es el Señor Jesús, que no tuvo en cuenta ser igual a vos, por llegar hasta nosotros, Señor, para cargar nuestras culpas y nuestros pecados. No tenemos cómo agradecerte, Señor, lo hacemos en palabras, procuramos hacerlo con nuestra vida, pero quisiéramos, Señor, que sean notorias, con sentido, nuestras ofrendas delante tuyo. Señor, que tú nos libres de ser descuidados, Señor, de dar lo que nos sobra, o Señor, que el temor nos lleve a no dar de ninguna manera. Tú amas al dador alegre. Señor, danos la experiencia, esta gracia que decía que se le fue dada a los macedonios, nos des a nosotros, nos enseñes a abrir la mano en ese ejercicio que dijera el Señor Jesús, que mejor cosa es dar que recibir. Señor, lo sabemos, pero muchas veces tenemos miedo. Esa es la verdad. Señor, que la fe eche fuera el temor y podamos dar, Señor, como hemos propuesto, en un corazón agradecido, generoso, que se alegra, Señor, en dar para la gloria de tu nombre. Te lo rogamos agradecidos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, mis hermanos, los anuncios son los que escuchamos. Mañana sale este grupo para